Saludos amigos y amigas telespectadores, bienvenidos como siempre a una cita con su programa cultural de referencia Objetivo Córdoba. Le damos carpetazo a 2019 y para ello hemos escogido una serie de reportajes que esperamos que sean de su interés y de su agrado. Comenzaremos hablando de una serie de conferencias que tuvieron lugar en el Gran Teatro de Córdoba en 1925, dedicadas a Tutankamón. Sí, al faraón niño, al rey faraón que fue descubierta su tumba en 1922 y que a través de un juego de fotografías realizadas por Barton, el fotógrafo que documentó exhaustivamente todo el hallazgo, llegaron vía Duque de Alba hasta el gobernador civil de la provincia de Córdoba en esa época, La Piedra. Él se encargó de ofrecer esas conferencias y también acompañarlas con una serie de fotografías que también van a poder ver ustedes. Posteriormente iremos a conocer de nuevo a un viejo amigo de la afición. Se trata ni más ni menos que el reloj de las tendillas. Inaugurado el 29 de enero de 1961, le cupo el honor de ser el reloj encargado de dar las campanadas de Nochevieja para toda España por medio de una transmisión radiofónica. Hablaremos aquí de cómo fueron las horas previas a esa celebración, donde se ponía de largo un reloj que llevaba años pensándose su colocación para sustituir al que estaba sobre el edificio de Plus Ultra y que llevaba años ya en desuso por avería. Y finalizaremos recordando la figura de un peraveño, un hombre de Pero Abad, abogado, escritor, crítico de arte y que también fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid y fundador y primer director de la Escuela de Cerámica de Madrid. Nos referimos a Francisco Alcántara, que retrató en una de sus obras a Córdoba y el espíritu cordobés. El 4 de noviembre de 1922 se produjo un hallazgo arqueológico de primer orden que ha traspasado las fronteras de lo científico para convertirse en un hecho legendario. El descubrimiento en el Valle de los Reyes de Egipto de una tumba inviolada que había permanecido así por más de 3.200 años. Hasta que dicho 4 de noviembre de 1922 fue descubierta la entrada por el arqueólogo Howard Carter, que había convertido la búsqueda de tumbas de faraones egipcios, y esta en concreto, en su particular Santo Grial, patrocinado por un noble inglés, Lord Carnarvon. Se sucederían los días y los trabajos hasta que penetraron en una primera cámara a finales de noviembre, atestada de tesoros, y tras romper los sellos reales intactos desde el enterramiento 3 milenios atrás, accedieron a la cámara real en la que se encontraba una maravilla, el sarcófago de oro del faraón Tutankamón. Era el 16 de febrero de 1923. Y todos estos trabajos fueron exhaustivamente documentados mediante fotografías realizadas por Harry Barton, un trabajo de campo verdaderamente impresionante para la época. Una selección de dichas fotografías fueron visionadas en el Gran Teatro de Córdoba durante el desarrollo de sendas conferencias a cargo del gobernador civil de la provincia, Luis María Cabello La Piedra, arquitecto y hombre de elevadas miras culturales, bajo el título El descubrimiento de la tumba de Tutankamón en febrero de 1925. Según quedó reflejado en la prensa de la época, la disertación correspondió a la serie de las que viene organizando la Real Academia Cordobesa. El tema, divulgar las proyecciones que el gran arqueólogo inglés Mr. Howard Carter regaló al Comité Hispano-Inglés de Intercambio Cultural que preside el Duque de Alba. Proyecciones interesantísimas representando escenas de las excavaciones del Valle de los Reyes y objetos hallados en la tumba del faraón Tutankamón. La asistencia a la conferencia estaba sujeta al donativo de 2,50 pesetas, dedicado a la beneficencia, de acuerdo con los deseos del arqueólogo donante. El Gran Teatro hallábase atiborrado de público, no había localidades disponibles.
Hablando del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, dijo el señor Enríquez Barrios, que era a la sazón director de la Real Academia de Córdoba, que había sido como despertar a una magnífica civilización que dormía. Se congratulaba de que España, gracias al duque de Alba, hubiera sido la nación favorecida en primer lugar con las proyecciones de las excavaciones del Valle de los Reyes. En Córdoba también, gracias a la munificencia del prócer nombrado, se continuaba el honor. Cabello la Piedra, el gobernador civil, estaba recién aterrizado en el cargo y había excusado su participación como conferenciante de la Academia anteriormente, aunque vio la ocasión pintiparada cuando la casualidad vino en su auxilio, como él mismo dijo, con la citada donación de las proyecciones de Howard Carter, pidiéndoselas personalmente al duque de Alba para mostrar a los cordobeses los hallazgos descubiertos en la tumba por el arqueólogo inglés. Estructuró las conferencias en base a las dos series de proyecciones. La primera correspondiente a las excavaciones preliminares y la segunda a los objetos y detalles de la tumba del faraón. Según reflejan las crónicas del Diario de Córdoba de los días 18 y 19 de febrero de 1925 sobre las conferencias de Cabello la Piedra, para llegar a la tumba hubo que levantar 200.000 toneladas de tierra. 120 obreros laboraban. Un día se produjo un silencio sepulcral. Era que los obreros habían dado con la entrada de la cripta de Tutankamón, una escalera de roca viva de 70 escalones. El señor Cabello la Piedra va explicando las proyecciones según el texto de Mr. Carter. Después de la escalera había 4 puertas selladas. La de un gran corredor, la de la antecámara de la tumba, la del sepulcro y la del relicario. Y en las proyecciones se ven claramente los detalles, las pinturas y los relieves. Las cámaras se hallan atiborradas de objetos admirables de oro, alabastro y piedras preciosas. Lechos, taburetes, báculos, ánforas, lámparas, anillos, todo rico en gemas, finamente labrado, dando una idea fabulosa de la originalidad y suntuosidad del arte y el reinado de Tutankamón. La siguiente conferencia fue igual de exitosa, centrándose en los trabajos desarrollados por Carter y los obreros hasta llegar a la tumba del rey, y los 7 u 8 meses que duraron los trabajos de reparación, conservación y catalogación de la multitud de objetos preciosos y delicados que encontraron acumulados en la antecámara, previos a romper los sellos del tabique de la cámara que albergaba la tumba del joven faraón. Una amplia estancia ocupada en su totalidad por una especie de inmensa urna de madera, cubierta de una chapa de oro de primorosos relieves. Después de extraer y catalogar infinidad de piezas allí depositadas, llegaría el momento de dedicar casi 90 días a abrir las diferentes urnas de diversos materiales que a modo de primitiva matrioshka alojaban el sarcófago con la momia del rey Tut. El premio gordo para cualquier arqueólogo, y más en este caso que llevaban 2 años catalogando piezas sin haber llegado al inmenso descubrimiento final. A partir de ese momento y cuando se supo la noticia, una desaforada fiebre de egiptomanía invadió el mundo entero, sobre todo el anglosajón, creándose líneas de moda femenina y de cosmética basadas en las vestimentas de los relieves. Comenzó la edición de novelas ambientadas en el antiguo Egipto de los faraones. Algún que otro avispado cultivador de limones le puso a su empresa el nombre de Rey Tut. Incluso se llegaron a fabricar diversos tabacos con el nombre del faraón. Se llegaron a grabar discos también con canciones que aludían a Tutankamón y al descubrimiento de la tumba. El negocio es el negocio y Tutankamón vendía, lo egipcio vendía. Y así fue uno de los primeros casos de explotación masiva del merchandising. Y así ha sido durante los últimos 97 años. Y el pobre rey faraón sin haber cobrado ni una rupia en derechos de imagen. España entera recibirá a 1962 a los acordes de nuestro reloj. Así rezaban los titulares de la prensa. Había sido inaugurado el 29 de enero de 1961, a pesar de que figura 1960 en el conjunto escultórico que circunda la esfera. Nos referimos al mundialmente famoso reloj de las Tendillas. La prensa local se hacía eco días previos a Nochevieja
que el paso de un año a otro será marcado en esta ocasión por los acordes de nuestro reloj. Los ya famosos en todo el mundo rasgueos del cordobés Juanito Serrano y el no menos popular eslogan "Mejores no hay", en la voz de otro paisano, Matías Prats, marcarán este solemne momento en que 1961 cederá paso a 1962. Así, antes de cumplir su primer año de funcionamiento, el reloj más atípico de cuantos poblaban la geografía española, por lo original, iba a ser el encargado de dar las 12 campanadas, mejor dicho, los 12 rasgueos de guitarra que sustituían a las consabidas campanadas. Se haría una retransmisión radiofónica a nivel nacional desde la plaza de José Antonio al resto de la geografía patria, como se decía en aquellos tiempos del desarrollismo. España entera tomará las clásicas uvas a los compases de nuestro flamenco reloj, porque las más importantes emisoras nacionales han elegido las campanadas del más original, único en el mundo, el reloj Philips, como muchos le conocen, decían los titulares. Y además, sería el estreno del reloj señalando por vez primera el paso de un año a otro, al haberse inaugurado oficialmente y con una masiva afluencia de cordobeses y de paisanos venidos de poblaciones cercanas en las postrimerías del mes de enero de ese mismo año. Celebremos con alegría, con la sana alegría de una guitarra cordobesa, la llegada de este año nuevo que deseamos feliz para ustedes. En la plaza de José Antonio recibiremos con ilusión a 1962, despidiendo a 1961 con las clásicas y tradicionales uvas por cierto repartidas por la Casa Philips, y que este año también serán las uvas Philips. Philips le obsequia con sus mejores deseos con las 12 uvas en el establecimiento de don Crescencio Marrodán, Concepción número 9, durante todo el día 30 y el día 31 en la misma plaza de José Antonio. Era todo un acontecimiento, las campanadas o los rasgueos de Nochevieja que se iban a celebrar desde Córdoba para toda España. Así lo anunciaban desde la prensa de Córdoba. Se trataba además de una inmensa estrategia comercial en toda regla de la Casa Philips, desde el mismo momento de la inauguración del reloj, con su letanía "Mejores no hay", y en la que redoblarían esfuerzos de cara al último día del año y a la difusión de la excelencia de su producto por todo el país a través del éter. Y ya que estamos metidos en harina, o en uvas, nunca mejor dicho, ¿qué sucedió ese último día del año en el que el Madrid dejó de ganar Copas de Europa, mientras el Benfica empezaba a escribir su historia con letras de oro? ¿Cómo pasaron los cordobeses las últimas horas de 1961? Para ello hemos de dirigirnos a la hoja del lunes del 1 de enero, que nos lo explica con todo lujo de detalles. Anoche a las 11 en la Real Iglesia de San Pablo se celebró la vigilia general de fin de año de la sección adoradora nocturna. Ofició la Santa Misa el prelado de la diócesis, Monseñor Fernández Conde y García del Rebollar, que dio comienzo a la 1 de la madrugada. El inmenso templo se hallaba totalmente ocupado de fieles. La Real Iglesia de los Misioneros del Corazón de María lució nueva, magnífica instalación eléctrica en sus 3 naves. Por la tarde, en la Iglesia de Juramento, también hubo un piadoso acto de acción de gracias al Arcángel San Rafael por la providente misericordia del Señor para con nuestra ciudad durante 1961. Y poco antes de la medianoche, millares de personas ocupaban la plaza de José Antonio para celebrar la entrada del nuevo año a los acordes de las 12 campanadas del reloj flamenco. Al día siguiente, el diario Córdoba incidía en que al indicar el reloj en la plaza de José Antonio la entrada del nuevo año, se desbordó el regocijo del pueblo, cantándose y bailándose con gran optimismo, mientras además de las 12 uvas de la suerte se brindaba con los clásicos montillanos. Nada de cava, por lo visto. Después las calles de Córdoba volvieron a cobrar animación, a lo que contribuyó la benignidad del tiempo. También estuvieron animadísimas, según nos cuentan las crónicas, las fiestas de fin de año celebradas en casinos y hoteles y otros centros de reunión, especialmente la que tuvo lugar en el Círculo de la Amistad. Y pese a la cantidad de público que se echó a la calle y a las reuniones celebradas, no hubo que lamentar ningún accidente desagradable en la Nochevieja, que transcurrió dentro de la alegría peculiar y en un ambiente de absoluta normalidad.
Y así fue la historia de las primeras campanadas o rasgueos del reloj de la actual Plaza de las Tendillas en la Nochevieja de 1961. En 1896 apareció publicado en Barcelona un libro bajo el título Córdoba, cuyo autor era de nombre Francisco Alcántara. Este título se añadía a la colección Diamante puesta en marcha por el editor Antonio López de la Librería Española y reunía una serie de escritos de Alcántara encabezados por los dedicados a Córdoba. Córdoba, la Cordobesa, los patios de Córdoba y el patio de los Naranjos, a los que se unían unas notas artísticas e históricas que versan sobre lo que este autor escribió sobre Salamanca, Valladolid y Toledo, además de la escultura religiosa en España, Palafox y José Villegas. Arrancaba el autor con una impresión en la que ya sentaba las bases de por dónde iban a ir los tiros de su escrito. Decía Alcántara: exceptuando su incomparable mezquita, no tiene hoy Córdoba, como otras ciudades, el poder de deslumbrar los viajeros que con la guía en la mano buscan dónde gastar en fugaces exclamaciones las dosis de entusiasmos determinadas en las páginas. Alcántara era de la opinión de que éramos una ciudad más que de provincias, provinciana, sin atractivo para atrapar al visitante, el turista de la época, y que dormitaba a la espera de ocasión para manifestar su gusto por la jarana. Continuaba Alcántara: la blancura monótona del caserío de humilde y sencilla apariencia nada revela de la vida interior. Van a la mezquita, andorrean un rato por aquel bosque de columnas y tal vez molestados por el peso de las grandezas que evoca en medio del silencio de una ciudad como muerta, salen ansiosos de bullicio para ahuyentar la honda melancolía que agobia el corazón, sin encontrarlo en parte alguna, porque la gente de Córdoba solo se muestra bulliciosa en sus grandes fiestas. El que escribe esto es un cordobés, de Pedro Abad, por más señas. Francisco Alcántara Jurado, autor también del autorretrato que aparece en el libro, es considerado la figura cultural más relevante de Pedro Abad. Nacido un 27 de marzo de 1854, ya de niño demostró un don natural para el estudio, cursando bachillerato en Córdoba e ingresando posteriormente en la Escuela Provincial de Bellas Artes, donde coincidió con los hermanos Julio y Rafael Romero de Torres. Posteriormente se trasladó a Madrid, donde se licenció en Derecho y Filosofía y Letras y fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Madrid, publicando artículos como crítico de arte en numerosas publicaciones de la época, así como fundador de la Escuela de Cerámica de Madrid, cultivando además la amistad de Galdós, Zuloaga, Zorino, Valle Inclán. El Ayuntamiento perabeño lo nombró hijo predilecto de la villa el 15 de diciembre de 1927. 10 días después se descubrió una placa en su casa natal y la calle donde se ubicaba su primer hogar llevaría su nombre, falleciendo en Madrid el 9 de marzo de 1930. Dejó escrito Francisco Alcántara: es difícil que exista una ciudad tan limpia como Córdoba. Las piedras de sus calles brillan como guijas recién lavadas en la ribera. Nadie que penetre en una ciudad como Córdoba, cuyas calles son un estrado, cuyas paredes de crujiente blancura parecen rechazar hasta el intento de mancha, dejará de meditar un instante sobre las causas de tan exagerada limpieza, y hallándolas o no, de admirarlas y bendecirlas como el saludable y estético placer de que son causa. Vamos, realmente una patena según el perabense que nos ocupa, o bien que, como hemos comprobado, le cegaba la pasión y lo acompañaba además de un lenguaje recargado a todas luces. Sobre la mujer cordobesa, que por lo leído de su Córdoba le gustaba más que comer con los dedos, como se suele decir coloquialmente, suelta una perla del siguiente calibre. La cordobesa es un rayo de sol ardiente recogido en la fresca y pálida corola de una magnolia, o retrata su manera de mostrarse al mundo. La heredada altivez es como aureola que circunda a toda cordobesa de raza. Tras de esa altivez se hallan en la intimidad dulzuras más exquisitas, cuanto más contenidas en los límites de un recato señoril impuesto por la alta estima de sí misma. Podríamos decir que se adelantó en un siglo a lo que coloquialmente se conoce como cordosiesa, y sin ánimo de ofender, dígase esto. Al hablar de los patios cordobeses nos deja reflexiones como las que siguen. El patio de Córdoba es como un viejo pergamino en cuyos gastados y borrosos caracteres pudieran descifrarse muchos de los secretos de la vida de los árabes españoles.
Durante los crepúsculos y las noches, el patio es el lugar sagrado donde la poesía crea los ensueños que, aposentándose en el corazón, comunican la nostalgia del vago y brillante mundo porque suspiran en sus cantares aquellas mujeres poseedoras del secreto de una instantánea seducción. De nuevo las señoras salían a colación. Y finalizaba la parte dedicada a Córdoba, fechada en febrero de 1895, con la siguiente recomendación. En una sola cosa debieran pensar constantemente los cordobeses hasta que consigan alcanzarla: en la canalización del Guadalquivir hasta Sevilla para dar fácil y barata salida al mar a estos productos, granos, vinos, frutas y ganados, y a los de su riquísima región minera de Sierra Morena. Y la verdad es que pensar en algo sería en Córdoba algo así como un medio de diversión de la inalterable tranquilidad de su existencia. Evidentemente parecía un adelantado de lo que después sería la canalización del Guadalquivir en Sevilla, y aún así retranca no le faltaba al amigo Alcántara. Y tras recordar la figura de este peraveño de pro, como fue Francisco Alcántara, ponemos punto y final a esta edición, la última del año, de Objetivo Córdoba. Les emplazamos para que sigamos viéndonos, ustedes y yo, a partir del año que viene, de este año 2020, que espero que sea un año redondo como sus propios ceros indican. Les espero, sean felices.